Por favor, no se lleven a mi hijo, suplicó la pobre viuda. Entonces el ranchero silencioso dio un paso al frente. El viento de otoño barría Willow Creek como un espíritu inquieto, trayendo consigo el olor amargo de las hojas secas y el frío tenue del invierno que ya se acercaba. El pueblo era pequeño, solo una calle principal con tiendas desgastadas, una escuelita, una iglesia, y más allá, kilómetros interminables de ranchos que se extendían hacia el horizonte. La vida ahí era sencilla, pero para algunos, insoportablemente dura. En las afueras del pueblo, en una casita inclinada con paredes torcidas y pintura descascarada, vivía Mary Dalton. Apenas tenía 35 años, pero su rostro parecía mucho mayor, no por los años, sino por el dolor. 2 inviernos atrás había perdido a su esposo, Daniel, un ranchero que murió de manera repentina al caer de un caballo mientras trabajaba con el ganado. Su muerte dejó a Mary con nada más que deudas, y un niño, Samuel, cuyos ojos llenos de curiosidad eran la única razón por la que ella despertaba cada mañana. Mary trabajaba hasta el cansancio solo para sobrevivir. Limpiaba casas, lavaba pisos en la escuela, cosía ropa rota para los vecinos, incluso cargaba cubetas de agua para familias que le daban unas monedas. Pero por más que doblara la espalda y se lastimara las manos, nunca lograba salir adelante. Las deudas eran demasiado grandes, los pagos demasiado pequeños, y el mundo demasiado cruel. Aquella mañana, su peor miedo se hizo realidad. 3 hombres estaban parados en su patio, representantes del banco, con botas bien lustradas y sacos demasiado finos para aquel rincón polvoriento. El más alto, con bigote afilado y un reloj de cadena plateada en el chaleco, leyó de un papel doblado. Su voz era fría y cortante, cada palabra atravesaba a Mary como un cuchillo. Usted ha fallado en cubrir sus pagos, señora Dalton. 6 meses sin abonar ni un centavo. Por orden del banco, esta propiedad queda embargada. Debe desalojar antes del anochecer. El aire le faltó a Mary, sus manos temblaban mientras abrazaba a Samuel con fuerza. El pequeño se aferraba a su falda, sintiendo el peligro aunque no comprendía del todo las palabras. El hombre endureció su tono. Y hay más. Su caso ha sido reportado a servicios sociales. No tiene ingresos, ni tierra, ni un hogar estable. El niño será puesto bajo custodia del Estado. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El corazón le retumbaba en los oídos, las rodillas se le doblaron y el mundo giró. No solo iban a quitarle su casa, iban a quitarle a su hijo. No, susurró, moviendo la cabeza con desesperación. Las lágrimas brotaron, ardientes y cegadoras. No, por favor, no se lleven a mi hijo. Es lo único que me queda en este mundo. Les ruego, trabajaré más duro, haré lo que sea, pero no me lo quiten. Se dejó caer de rodillas en la tierra, abrazando a Samuel contra el pecho. Sus sollozos partieron algo sagrado en el aire. Incluso los hombres se movieron incómodos, aunque estaban endurecidos por años de cumplir con las órdenes del banco. Para ellos, ella era solo otra viuda derrotada, otra granja perdida, otra tragedia que olvidar. Pero alguien más observaba. Al otro lado del camino de tierra, de pie detrás de la cerca de madera, estaba un hombre alto y de hombros anchos, con el sombrero ladeado contra el sol. Lo conocían en el pueblo como Thomas Reed, aunque la mayoría lo llamaba el ranchero silencioso. Durante años había vivido en las afueras, trabajando su enorme rancho con una eficiencia callada, sin mezclarse con la gente del pueblo. Hablaba poco, se mantenía aparte, y cargaba un dolor del que nadie se atrevía a preguntar. Se rumoraba que alguna vez estuvo casado, que amó con fuerza a una mujer que murió joven. Desde entonces, Thomas se enterró en el trabajo, levantando muros a su alrededor más altos que cualquier corral. Venía al pueblo solo por provisiones, saludaba con un leve gesto, pero nunca se quedaba. Para muchos, era un misterio, respetado, incluso admirado, pero distante.
Sin embargo, al ver a Mary de rodillas en la tierra, aferrándose a su hijo como si pudiera anclarlo a su alma, algo enterrado dentro de él se agitó. Un recuerdo, un momento en el que él también había sentido que lo perdía todo. Entonces dio un paso al frente. Sus botas crujieron sobre la grava, cada paso firme. Los tres hombres del banco se giraron, sorprendidos, mientras su sombra se alargaba sobre ellos. Mary levantó el rostro cubierto de lágrimas, sin saber si aquel hombre era real o solo una visión desesperada. La voz de Thomas, cuando por fin habló, fue baja pero firme, cargada con la fuerza de alguien que nunca gastaba palabras en vano. El niño se queda con ella. El hombre del bigote frunció el ceño. Señor Reed, este asunto no le concierne. Ella debe dinero. El banco es dueño de esta tierra. Y en cuanto al niño. Thomas lo interrumpió con la mandíbula apretada como piedra. ¿Cuánto? Los tres parpadearon, confundidos. ¿Perdón? ¿Cuánto debe? Repitió Thomas, sin levantar la voz pero con una firmeza imposible de ignorar. Uno de ellos bufó. Más de lo que podrá pagar en toda su vida. La tierra ya está programada para subasta. Es un caso perdido. Thomas no se inmutó. Metió la mano en la vieja mochila de cuero colgada en su hombro, sacó una libreta de cheques gastada y escribió una cifra con calma absoluta. Después arrancó la hoja y la extendió. Esto cubre la deuda, dijo con sencillez. Y sobra. Los hombres se quedaron boquiabiertos. El más alto tomó el cheque, y sus ojos se agrandaron al ver el número. Abrió la boca y la cerró de golpe, como pez fuera del agua. Al fin carraspeó. Bueno, supongo que con esto el asunto queda saldado. Su voz sonó más suave, casi con respeto tras ellos, y pronto su carreta desapareció en el camino. Por unos segundos, nadie habló. Solo se oían los sollozos entrecortados de Mary, los hipidos de miedo de Samuel y el paso firme de las botas de Thomas, que ahora se detuvo frente a ellos. Mary se levantó lentamente, aún apretando la mano de Samuel. Sus labios temblaban. ¿Por qué? Susurró, incrédula, con la voz rota. ¿Por qué haría esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce. Thomas la miró, y por primera vez en muchos años, sus ojos se suavizaron. Bajó la vista hacia Samuel, que lo observaba con asombro inocente. Porque ningún niño debería ser arrancado de los brazos de su madre, dijo despacio. Y porque una vez, alguien me salvó cuando yo creí que lo había perdido todo. Las lágrimas volvieron a los ojos de Mary, pero esta vez eran distintas, lágrimas de gratitud, de esperanza, de algo que no había sentido en años, la certeza de que tal vez, solo tal vez, aún existía bondad en el mundo. Samuel soltó la mano de su madre y se acercó al ranchero. El niño levantó su pequeña palma y la apoyó sobre la áspera mano de Thomas. Por un instante, el hombre quedó inmóvil. Luego, lentamente, cerró los dedos alrededor de esa mano infantil, y algo dentro de él, algo que había mantenido encerrado por tanto tiempo, empezó a despertar. Era el inicio de un lazo que ninguno de ellos entendía todavía, un lazo que pondría a prueba los límites del sacrificio, la bondad y el amor, de maneras que nadie habría imaginado. El sol descendía sobre Willow Creek, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas. La noticia de lo que Thomas Reed había hecho corrió más rápido que un incendio en campo seco. Al caer la noche, todos en el pueblo lo sabían, el ranchero silencioso había pagado la deuda de Mary Dalton. En la tienda general, la anciana señora Whitmore negaba con la cabeza, incrédula, mientras empacaba sacos de harina. Nunca pensé ver el día en que ese hombre dijera más de 2 palabras, y mucho menos que salvara la granja de alguien. En la cantina, los hombres bebían despacio y murmuraban. Algunos decían que Thomas se había ablandado, otros recordaban a su esposa muerta y susurraban que quizá Mary le hacía recordarla.
Unos pocos insinuaban que ningún acto de bondad venía sin precio. Pero en la pequeña casita al borde del pueblo, nada de eso importaba. Mary se sentó a la mesa con Samuel bien abrazado a su lado. Por primera vez en años, no sentía que las paredes se le vinieran encima. Sin embargo, en su corazón había tormenta, gratitud, orgullo y una inquietud difícil de callar. Murmuró hacia el silencio, más para sí misma que para el niño, no sé cómo voy a poder pagarle algún día. La vocecita de Samuel, clara y segura, rompió la calma. Mamá, quizá él no quiere nada a cambio. Tal vez solo quería ayudar. Mary besó la cabeza de su hijo, con lágrimas amenazando otra vez. ¿Cómo era posible que un niño viera tan claro lo que los adultos enredaban con miedo y orgullo? A la mañana siguiente, Mary reunió valor. Se peinó con una trenza, se puso el vestido más limpio que tenía y tomó a Samuel de la mano. Caminaron por el polvoriento camino que llevaba al rancho Reed, una extensión enorme de tierra que parecía no tener fin, cercada con maderas firmes y colinas suaves en la distancia. El lugar estaba en calma, casi solemne. Los caballos pastaban perezosos y las reses se movían como puntos en el horizonte. Era un reino construido con el sudor y el silencio de un solo hombre. Mary dudó frente a la reja. Tal vez no deberíamos molestarlo. Pero Samuel tiró de su mano. Mamá, él nos salvó. Tenemos que darle las gracias. Así que abrió la puerta y entró. Lo encontraron en el granero, reparando una silla de montar. Al verlos, levantó la vista con su expresión impenetrable. Samuel corrió antes de que Mary pudiera detenerlo. Señor Reed, exclamó el niño. Gracias por salvarnos. Usted es como un héroe de cuento. Por un instante fugaz, algo parecido a una sonrisa asomó en los labios de Thomas. Dejó la silla a un lado y se puso de pie. No soy un héroe, muchacho. Solo un hombre que hizo lo que debía. Mary se acercó despacio, con las manos entrelazadas. Señor Reed, vine a agradecerle como es debido. Lo que hizo, jamás podré pagarlo. Thomas la miró con calma, sus ojos firmes pero amables. No me debe nada. Mary negó con la cabeza. No puedo aceptar caridad. Por favor, déjeme trabajar. Déjeme hacer algo. Puedo limpiar, coser, cocinar, lo que necesite. Pero no me pida quedarme cruzada de brazos mientras usted carga con mis deudas. En su voz había acero, el que nace de la dignidad golpeada pero no destruida. Thomas lo respetó. Tras una pausa, asintió. Está bien, dijo con sencillez. Trabajará aquí. Ayudará en lo que pueda. No porque me deba nada, sino porque usted lo desea. El pecho de Mary se aflojó de alivio. Gracias. Y así comenzó todo. Los días se volvieron semanas. Mary llegaba cada mañana al rancho con Samuel de la mano. Limpiaba la cocina, cosía camisas rasgadas, cocinaba comidas abundantes que devolvieron calor a una casa vacía por años. Samuel corría detrás de las gallinas, recogía huevos y escuchaba con atención las pocas pero firmes palabras de Thomas. Poco a poco, el silencio del rancho empezó a cambiar. Donde antes solo se escuchaba el viento y el mugido del ganado, ahora había risas, las carcajadas de Samuel, el suave tarareo de Mary mientras cocinaba. Thomas, aunque seguía callado, se descubría hablando más, escuchando más, observando con una calma distinta. Una tarde, al caer el sol y teñir de oro los campos, Mary y Thomas se quedaron juntos cerca del corral, mirando a Samuel intentar guiar a un ternero terco. No le teme a nada, murmuró Thomas. Mary sonrió. Es igual que su padre. Daniel era valiente, y terco también. Su voz bajó, cargada de orgullo y tristeza. Thomas la miró de reojo, con expresión pensativa. Lo amó mucho. Sí, susurró Mary.
Y perderlo, fue como quedarme sin suelo bajo los pies. Sus ojos brillaron de lágrimas contenidas. Por eso no puedo dejar que se lleven a Samuel. Es todo lo que me queda. El silencio cayó entre ellos, pesado de recuerdos y ausencias. Al final, Thomas habló, con voz áspera por la memoria. Yo también conocí ese sentimiento. Cuando mi esposa murió, creí que el mundo se había terminado. Me encerré, convencido de que el silencio era más seguro que el dolor. Miró al horizonte. Pero el silencio es otra forma de morir. Mary lo miró, conmovida por la crudeza de sus palabras. Por primera vez no vio al ranchero distante de quien hablaba el pueblo, sino a un hombre, herido, marcado, pero todavía capaz de una bondad extraordinaria. En ese instante, algo cambió. No era amor aún, pero sí el inicio frágil de la confianza, el reconocimiento de dos almas con el mismo duelo y la misma hambre de sanar. Pero el mundo nunca es tan sencillo. No todos en Willow Creek celebraban la misericordia de Thomas. Algunos murmuraban con malicia, que Murray lo estaba usando, que Thomas se había dejado engañar por una cara bonita, que de la mezcla de compasión y negocios no saldría nada bueno. El veneno del chisme se esparció rápido por las calles. Murray lo escuchó. Y Thomas también. Una noche, ella trató de mencionarlo, inquieta, retorciendo las manos. La gente habla, señor Reed. Thomas la interrumpió con calma. ¿Qué hablen? La tierra no escucha chismes. Yo tampoco. Aún así, las palabras del pueblo flotaban como sombras sobre ellos. Y entonces, una mañana fría, llegó una carta del banco. Aunque Thomas había pagado la deuda, alegaban que un error administrativo había dejado ciertos cargos sin cubrir. Si no se saldaban, amenazaban con reabrir el embargo. El corazón de Murray se desplomó. El miedo regresó, clavándole garras. Apenas había empezado a respirar, a soñar, y de nuevo la amenaza se levantaba sobre ella. Sostenía la carta con las manos temblorosas, preguntándose si esta nueva esperanza había sido solo una ilusión, si el destino quería volver a aplastarla. Pero Thomas Reed, el ranchero silencioso, tenía otros planes. El amanecer llegó frío y gris a Willow Creek, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba. Murray sostenía la carta del banco contra su pecho, con los labios apretados y el miedo regresando como un enemigo viejo que jamás se cansa. Thomas Reed la encontró sentada en la cocina del rancho, con los ojos rojos por las lágrimas que se había negado a dejar caer. Samuel, dormido en un rincón, respiraba tranquilo, ajeno a la nube oscura que amenazaba otra vez con caer sobre sus vidas. Murray levantó la carta temblorosa. Dicen que aún debemos dinero, que fue un error, que si no pagamos en 2 semanas, vendrán otra vez. La furia contenida se encendió en los ojos de Thomas. No es un error. Es avaricia. Quieren exprimir cada centavo aunque arruinen familias enteras. Murray se cubrió la cara con las manos. No puedo más, no puedo luchar contra fantasmas que siempre regresan. Thomas se arrodilló frente a ella, y por primera vez su voz, aunque baja, fue firme como acero. Murray, no estás sola. Yo peleé demasiado tiempo contra la vida solo, y sé lo que duele. Pero ahora somos un equipo. Yo no dejaré que te arrebaten lo que amas. Murray lo miró, con lágrimas que esta vez no ocultó. En ese instante, comprendió que el silencio de Thomas no era frialdad, sino un refugio, un muro que había construido para sobrevivir al dolor. Y ahora ese muro, poco a poco, lo estaba derribando por ella y por Samuel. Los días siguientes fueron una carrera contra el destino. Thomas cabalgó al pueblo, se reunió con el juez local y habló directamente con el gerente del banco. Llevó consigo documentos, recibos, y el peso de su reputación de hombre honesto e intachable. Mientras tanto, Murray no se quedó de brazos cruzados. Cosió prendas para vender,
Preparó comida que ofreció en el mercado, e incluso aceptó limpiar casas para reunir unas monedas. Aunque sabía que era imposible cubrir una deuda grande sola, lo hacía con orgullo, necesitaba demostrar que no era una carga, sino una mujer dispuesta a luchar por su hijo y por la dignidad que aún le quedaba. Samuel, con sus ojos brillantes de niño, repetía, «Mamá, no te preocupes. El señor Reed nunca nos dejará solos». Sus palabras eran fe en estado puro. El día de la audiencia llegó. El banco insistía en que había un saldo pendiente. Murray se sentó con las manos apretadas, Samuel a su lado, mientras los murmullos llenaban la sala del tribunal. Los ojos de todo Willow Creek estaban sobre ellos. Entonces Thomas Reed se levantó. Alto, imponente, su voz resonó firme en el silencio. Esta mujer no les debe nada. Yo pagué su deuda completa y tengo los recibos que lo prueban. Y si aún insisten en reclamar, que lo hagan contra mí. Porque yo responderé. Un murmullo recorrió la sala. Nadie había visto nunca al ranchero silencioso hablar con tanta claridad y fuerza. El juez revisó los papeles, miró los sellos y, tras un largo instante, golpeó la mesa con su mazo. La deuda está saldada. El caso queda cerrado. Murray soltó un grito ahogado de alivio, y Samuel se lanzó a los brazos de Thomas. «Se lo dije, mamá», exclamó el niño. «Él nunca nos dejaría». Las lágrimas corrieron libres por las mejillas de Murray. Por primera vez en años, sintió que el peso de la desgracia se desvanecía. Los meses que siguieron fueron diferentes. Murray continuó trabajando en el rancho, pero ya no por necesidad desesperada, sino porque había encontrado un propósito. Samuel crecía fuerte, aprendiendo a cabalgar y a cuidar de los animales bajo la guía paciente de Thomas. Y el ranchero, ya no era el hombre de silencio sepulcral. Sonreía más a menudo, dejaba que su voz llenara espacios donde antes reinaba la soledad. La presencia de Murray y Samuel había devuelto calor a una casa que había sido fría demasiado tiempo. Una tarde, al pie de la cerca, Thomas miró a Murray mientras el sol se escondía tras las colinas. Su voz, aún baja pero cargada de sinceridad, rompió el aire dorado del atardecer. «Murray, cuando dije que no te debía nada, tal vez no era del todo cierto. Me has devuelto algo que creí perdido para siempre. Me devolviste la vida». Corriendo hacia ellos con la risa que llenaba el campo, completó la escena como la respuesta viva de un milagro. En aquel instante, ya no eran un ranchero y una viuda con su hijo. Eran algo nuevo, una familia nacida de la compasión, del coraje y de la decisión de no rendirse jamás frente a la injusticia. Epílogo. En Willow Creek, la historia de Murray Dalton y Thomas Reed se convirtió en una leyenda que inspiraba a todos. La gente ya no murmuraba con malicia, sino con respeto. Porque habían visto con sus propios ojos que incluso en los lugares más oscuros, un acto de bondad podía encender una luz que ni la avaricia ni el dolor podían apagar. Y así, la pobre viuda que una vez había suplicado, «Por favor, no se lleven a mi hijo», encontró no solo justicia, sino amor y un nuevo comienzo.